Ah, sí, ¿qué características tiene? Pues tiene varias características, tiene así como que sus inicios, qué interrupciones hubo para eso, los reyes que ahí estuvieron, las relaciones que tuvo la monarquía española, todo eso. Espera, ser ignorante. ¿Qué son las reglas? Ah, pues mira, las relaciones son como, ¿qué te puedo explicar? Es como la cohesión que hubo entre Perdón. cohesión que hubo entre naciones, todo esto implica política, lenguas, tradiciones. Ah, no es el que se casaba del rey con la princesa. No, o sea, y antes existía una gran lealtad con esto del rey, porque era como una cuestión en sus comienzos, todo eso. También eso sí lo sabía. Que si traicionabas al rey, creo que los mataban, ¿no? Ajá, algo así. Entonces también, lo de la fe católica, que tuvo que ver mucho lo del catolicismo, que tuvo un papel muy importante lo del papa y todo eso. Pues de por sí la iglesia era muy importante. O sea, sí, pero influyó, ajá, en esa época sí influyó un poco más entonces todo eso. entonces tanto como en la monarquía, tanto la iglesia como el rey, ¿no? Ajá, exacto. Oh. Y por ejemplo, también hablamos así algo como de la monarquía actualmente, pues todavía en España que se basan en los reyes, princesas. Ajá, pero en España, o sea, todavía hay como que princesas, los plebeyos, todo eso. O sea, entonces pues... Clase media, clase baja. Ajá, o sea, todavía como que lo ven así, todo como que es más antiguo. Ya no es como que aquí, como así, como que no lo vemos así. También nos habló que la monarquía tuvo que ver, influyó en gran parte sobre la conquista. De México. Ajá, algo así. Porque, por ejemplo, de la colonización de América fue efectuada sustancialmente por la corona de Castilla. Algo así nos dijo el profe. Fernando VII, algo así. Ajá. Y fue la continuación como que fue la primera expansión y experiencia de la colonizadora del reino de Castilla en las Islas Canarias. Algo así. También nos dijo que ahí en las Islas Canarias ensayó por primera vez una cierta escala de experiencias para conquistar. O sea, como que ya tenían todo planeado y hacían como que tipos de ensayos. Órale. Sí, esto se dio como que en los años 1494 a 1496 más o menos. Está interesante el tema. Pero pues muchos dicen que de estas fechas, incluso lo de lo colonizador arrancó mucho más antes en las islas de nuevas ciudades, pactos y enfrentamientos con naturales del país, todo eso. Y dieron designaciones y atribuciones de los adelantados militares, todo eso. Muy buena. Es interesante este tema. ¿Tú sabes algo así como de la monarquía española? ¿Qué es eso? Bueno, pues yo de otra vez vi una clase, así que era como que... Bueno, nos explicó el profe que empezó como que desde el matrimonio de Isabel I de Castilla, que es ella, y de Fernando II de Aragón. Pero no sé, exactamente no sé bien las fechas, pero pues está chido, ¿no? O sea, imagínate una boda así en esa época, con ese tipo de vestimenta, de haber estado loco, ¿no? Con un cuartito para comer, las carnitas, sí, está loco. La Segunda República y la Guerra Civil Española. Casi 60 años después de que se instaurara la Primera República y que se diera fin a la vuelta al trono por parte de un miembro de la Casa de Borbón, un nuevo golpe se atestó a la corona española, la salida de Alfonso XIII, quien sería el último rey antes del retorno de Juan Carlos I. Al conocerse esos resultados, el 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República y Alfonso XIII no tuvo más remedio que abandonar el país para evitar una guerra civil. La familia real vivió a partir de ese momento en el exilio. La dictadura de Franco. El vencedor rotundo de la guerra civil fue el general Francisco Franco Bahamonde, quien lideraba al bando sublevado contra la Segunda República.
Franco implantó una dictadura desde 1939, cuando derrocó al gobierno democrático hasta su muerte en 1975. La familia real española vivió en Roma, donde el 5 de enero de 1938 nació Juan Carlos de Borbón y Borbón. Con el fin de la guerra civil se intuía el regreso de la monarquía. Sin embargo, existió un claro desentendimiento entre don Juan y Francisco Franco, por lo que la nobleza española continuó en el exilio. El regreso de la democracia. Cuando 83 años a cuestas, Franco murió dando por finalizada la dictadura que había golpeado a los españoles durante 36 años. Sin embargo, antes de fallecer, el general dejó establecido cómo sería la sucesión en España, por medio de la Ley de Sucesión de la Jefatura de Estado, una de las 8 leyes fundamentales del franquismo. Se fijó que sería Juan Carlos de Borbón quien sucedería en el poder. El 22 de noviembre, 2 días después de la muerte de Franco, las Cortes proclamaron a Juan Carlos como rey, por lo que quedó restaurada la monarquía tras un paréntesis de 44 años. Interrupciones de la monarquía española. Ya habían pasado varios Felipes, Carlos, Luises, Fernandos, cuando en 1812 se promulgó la primera Constitución española, lo que restó la condición de absolutista al monarca en turno, es decir, adiós al poder ilimitado del rey. La también llamada Constitución de Cádiz, velada por la separación de poderes, la soberanía en la nación y la monarquía constitucional, pero poco les duró el gusto a los liberales, pues las restricciones a los monarcas, vía la Constitución de Cádiz, solo duraron 2 años, luego de su promulgación y se retomaron hasta varios años después. A esto se le conoce como el Trienio Liberal, el cual abarcó de 1820 a 1823. Primer adiós a la monarquía. La Primera República, pese a su corta duración del año 1873 a 1874, fue la primera interrupción a los ancestrales poderes de la familia real en España, y se dio gracias a la abdición de uno de sus reyes, Amadeo I. La renuncia, que se debió a diversas dificultades que enfrentó el rey, fue aprovechada por los republicanos federales para proclamar la Primera República. La monarquía española es parlamentaria. Su poder reside en los ciudadanos al elegir a sus representantes en el Parlamento. Por lo tanto, es el Parlamento y no el rey quien dirige la política española. El Parlamento español se conoce como Cortes Generales. Estos son algunos reyes de la monarquía española. Alfonso VI. Alfonso VII de León, llamado el Bravo, nació el 1 de julio de 1109, hijo de Fernando I y de León y de su esposa, la reina Sancha. Andaluz y conquistó Toledo, pero tras la llegada de los almorávides a España tuvo que adoptar una posición defensiva. Tuvo excepcional importancia su obra de colonización y reprobación, a través de sus contactos, colonización con Cluny y Roma. Amplió la proyección Europa de sus estados, a donde llegaron a su vez influencias ultraparincanas, entre ellas la adopción del misal romano. Alfonso VII de León. Alfonso de Castilla. Alfonso de Castilla nació el 15 de noviembre de 1453 y falleció el 5 de julio de 1468. Sus padres fueron Juan II de Castilla e Isabel de Portugal, reina Castilla. Alfonso de Castilla, también conocido en su tiempo como Alfonso el Inocente, infante de Castilla, fue hijo del rey II de Castilla. Transcurren los cortos años en su vida activa en la política nacional. Empieza con su manifiesto que gran parte de la nobleza envía al rey, en el que se acuesta, entre varias cosas, de haber dado a don Beltrán de la Cueva el maestrazgo de Santiago, cuya administración había sido concedida por Juan II. Los reyes católicos necesitaban crear algo que los identificara. Para ello crearon la fe católica, que ellos querían que los identificara en su colonia, pero más adelante quisieron que se expandiera a los lugares que ellos fueran explorando y conquistando. Ya no quiero que la fe católica esté solamente en nuestro reino, quiero que la esparzan por todo el mundo.
Está bien, nosotros haremos ese trabajo. Vamos. Muy bien. Con permiso. La Inquisición fue una institución fundada en 1478 para mantener la ortodoxia católica en sus reinos. La Inquisición, como tribunal eclesiástico, solo tenía competencia sobre los cristianos bautizados durante la mayor parte de su historia. Sin embargo, al no existir libertad de culto ni en España ni en sus territorios dependientes, su jurisdicción se extendió a la práctica totalidad de súbditos del rey de España, y eso fue creado por un papa. ¿Qué cree nuestra fe católica? ¿Qué es la monarquía española? La monarquía española es una de las tradicionales monarquías del continente europeo. Esto se llevó a cabo tras el matrimonio de Isabel I de Castillo y Fernando II de Aragón. Tras la unión de estos poderosos reinos, se pudo hacer la península ibérica. Se les considera a ellos dos como los reyes católicos, y en la unión de ellos dos se dio la corona Castilla y la corona Aragón. Ellos se casaron en el palacio de Valladolid en 1469. Hermanos, hoy nos encontramos aquí reunidos para la unión de dos almas muy buenas, las cuales hoy decidieron casarse. Primero aquí tenemos a Fernando de Aragón y a Isabela de Castilla. Bueno, comencemos con la ceremonia. Pausa. Aquí reunidos para unir las almas de Fernando de Aragón y Isabela de Castilla, y miremos sus almas en una. Fernando, ¿puedes leer tus votos, por favor? A ti, Isabela, te amaré por siempre y por toda la eternidad. Te respetaré y haré lo que tú digas. Isabela, ¿puedes leer tus votos, por favor? A ti, Fernando de Aragón, prometo amarte por siempre y cuidarte siempre y ya. Ahora el padrino de anillos. Primero voy a ver si son de oro. Ok, ponle el anillo. Ahora ponle el anillo a la novia. Ok, puede retirarse. Pásale. A continuación recibiremos las ofrendas de los invitados del día de hoy. Por favor. Angelina. Puedes ponerlo ahí. Ahora continuaremos con nuestra ceremonia. Tú, Fernando de Aragón, juras tener solamente a Isabela como tu única y legítima esposa. Y tú, Isabela, juras recibir a este hombre tan honrado y caballeroso como tu única y legítima esposa. Acepto. Entonces, como manda la iglesia, yo los declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Parlamento. El Parlamento, en sentido amplio, es el órgano legislativo, representativo y colegiado de un Estado nacional, subnacional o supranacional. En sentido estricto, el Parlamento es la Cámara o Asamblea Legislativa propia del sistema parlamentario. En algunos casos también está integrada por monarcas o miembros vitálicos. Puede ser denominada también Congreso, Cortes, Asamblea, etc. El Parlamento puede tener una o dos cámaras. Los parlamentos unicamerales, por regla general, están integrados por representantes del pueblo, elegidos directa o indirectamente,
Los parlamentos bicamerales suelen agregar a la Cámara de Representación del Pueblo una Cámara de Representación de entidades territoriales subnacionales, provincias, comunidades, etc. O como en el caso del Reino Unido, una Cámara de Representación de una casta, la Cámara de los Lores. Las facultades de los parlamentos dependen de la Constitución de cada estado. En todo caso,